Lorenzo Córdoba concluye su cargo como presidente del INE. Además de él, 3 consejeros terminan el tiempo constitucional en el que deben estar en funciones. Ahora comienza el proceso para sustituir a los 4 consejeros electorales, pero debido a las diferencias políticas, el proceso no será sencillo. El diputado Hamlet García Almaguer nos explica el proceso. El 23 de diciembre, en la noche, la Sala Superior del Tribunal Electoral sesionó para analizar la convocatoria que la Cámara de Diputados había emitido el año pasado, en 2022, para la renovación de 4 asientos en el Consejo General del INE, que quedan vacantes a partir del 4 de abril de este año. Se van Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otro par de consejeros. En esa sesión solo estuvieron 4 de los 7 integrantes de la Sala Superior. Por cierto, las y los magistrados suelen ser muy formales en su vestimenta cuando están en la sesión. A mí me llamó mucho la atención que pues prácticamente iban en playera o de chamarra y no se veían como muy preparados para esta discusión. Fue una sesión, repito, en la que solamente estaban 4 de los 7 integrantes y en ella determinaron modificar la convocatoria para 3 efectos. Primero, solicitaron que la Cámara profundizara en la ruta para garantizar la paridad en la integración del Consejo General del INE. En la anterior convocatoria se establecía claramente la elección paritaria de estos espacios, pero ellos quieren una ruta de esa determinación. Segundo, solicitaron modificar la convocatoria para diferenciar los 3 asientos para consejeros del asiento para la presidencia del Consejo General del INE. O sea, en la práctica hacer 2 convocatorias distintas, uno para quien presida y otro para los integrantes. Y tercero, solicitaron eliminar los informes que el Comité Técnico tiene que remitir a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sobre la depuración que seguía el proceso. El proceso tenía 3 fases de depuración. ¿Cuáles son las fases para elegir a un consejero electoral? La primera consistía en analizar quiénes de los interesados en participar en el proceso habían cumplido con los requisitos legales del artículo 38 de la ley de la materia. Segundo, en determinar quiénes habían logrado los mejores resultados en el examen escrito, de media tabla hacia arriba. Ellos pasaban a la tercera fase. Tercero, después del análisis de currículum, ensayo y carta de intención, determinar quiénes son los 100 que pasaban a las entrevistas. Solo 100 eran entrevistados. Y finalmente, de esos 100, quiénes son los 20 que llegan a las quintetas para los 4 cargos. Este proceso se ha complicado desde un principio, debido a un error del Tribunal Electoral. El tribunal además se equivoca al momento de dictar la resolución y vincula al Pleno de la Cámara de Diputados el 23 de diciembre. En esa fecha no había Pleno de la Cámara de Diputados. Estábamos en receso y lo que estaba funcionando es un tercer órgano, que es la Comisión Permanente, que se compone por senadores y por diputados. Avanza entonces el receso, concluye, y ahora que se instala la Cámara de Diputados, se le informa al Pleno que llegó esta sentencia del Tribunal Electoral. No es porque no hayamos querido cumplirla, es que el Tribunal se lo ordena al Pleno y no había Pleno hasta el día de ayer. Debido a esta equivocación, las fuerzas políticas se enfrentan a 2 opciones. La primera, como los consejeros se van el 3 de abril, dentro de poco más de 60 días, estamos muy cortos con los tiempos. Si nosotros queremos una convocatoria con estas 4 fases de depuración que te comenté, necesitamos por lo menos 2 meses y medio efectivos, que es lo que tenía la convocatoria anterior. Pero eso nos lleva a estar fuera de tiempo, a estar más allá del 3 de abril. Luego entonces, el Consejo General estaría funcionando con 7 integrantes de aquí a que se agote toda la convocatoria en sus fases, en sus etapas, ¿correcto? Si por el contrario se determina que tiene que haber una selección al 3 de abril, eso implica recortar las etapas del proceso. Y quizá no tendríamos estas 4 fases de depuración. Quizá solamente el examen escrito y de ahí los que pasen, todos los
la mitad de la tabla o puede ser los mejores 50 o los mejores 100, ir a un sorteo directo para la asignación de los espacios. Esto se definirá en un diálogo con el tribunal para decidir cuál es la mejor forma de elegir a los consejeros. Si un proceso ordenado, pausado, amplio y con fases de depuración, o si optamos por cumplir en la fecha en la que termina el periodo de los 4 consejeros, en cuyo caso tendríamos un proceso muy breve e iríamos directo al sorteo. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, propuso elegir a los consejeros mediante un sorteo, opinión que comparte García Almaguer. El sorteo implica que los designados no le deban el cargo a los partidos políticos, no le deban el cargo a ningún padrino político, no le deban el cargo a ningún grupo político, sino que se lo deban a la suerte y a su capacidad, porque si es un proceso que tiene una evaluación, por lo menos la del examen escrito o las entrevistas, hay un componente de capacidad, de experiencia y de conocimiento. Y eso los va a llevar a estar en aptitud de ser sorteados. Desde mi perspectiva también, entre mayor sea la cantidad de sujetos al sorteo, es mejor. Les da todavía mayor independencia. Si el sorteo de los 4 lugares se desarrolla entre 200 o 300 personas que sacaron altos puntajes en el examen, pues es extraordinario. No se la van a deber a ningún partido político. Se acercan elecciones en el Estado de México y Coahuila, pero el diputado García Almaguer asegura que este conflicto no afectará a los comicios. A nivel local hay un OPLE, hay un consejo estatal, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Los órganos locales cargan con una parte importante del proceso. Hay otras atribuciones que están a nivel federal, sobre todo en materia de fiscalización, y esto tiene que ver con los topes de gastos de campaña, con temas, por ejemplo, de sanciones de violación a la normatividad electoral y de financiamiento. Yo creo que esos serían como los 3 segmentos en los que podría haber algún impacto por la falta de designación. Pero no se está dejando al órgano sin capacidad de operar, porque estarían 7 de los 11. Sigue siendo la mayoría de los integrantes en funciones. Hacer el proceso completo y dejar sin 4 consejeros al INE también puede ser un ejercicio para saber si uno de los puntos que aborda el Plan B funciona. La propuesta también de la reforma constitucional era tener 7 integrantes en el Consejo General. Pues yo creo que si se dan unos meses funcionando con 7, incluso podría ser una prueba de que no pasa nada y el instituto perfectamente puede caminar con esa integración, aunque sí la idea es designar. Finalmente, el diputado por Jalisco recordó que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos para ser consejero del INE puede participar en el proceso. Pues invitar a toda la ciudadanía a que cuando salga la convocatoria, quienes reúnan los requisitos para ser consejero del INE participen. En la primera convocatoria, el examen escrito constaba de 4 apartados, que era derecho electoral, derecho constitucional, derechos humanos y gobierno y política. Supongo que el examen va a quedar en términos muy similares, por lo menos en los ejes temáticos. Sí, invitar a quienes tengan conocimientos en la materia a que participen.